¿sí? Yo la voy a grabar de todas maneras para que quede, por si alguna compañera después la quiere ver y escuchar. La idea del encuentro de hoy es simplemente poder compartir algunas de las ideas que fueron apareciendo a partir del texto de Liliana Sanjurjo, que nos habla sobre la pedagogía. Cuéntenme, ¿lo pudieron leer al texto? Sí. ¿Sí, todas? Yo no pude leerlo porque lo vi hoy y se me hizo tarde porque estaba haciendo para otras materias. Bueno. ¿Lorena? No, yo no lo leí. También estaba con historia económica y no lo leí, pero acá lo estoy buscando. Bueno, entonces vamos a tratar, si Laura me quiere dejar, entre las dos, de ir comentándole a las compañeras de lo que se trata el texto, para que cuando se sienten a leerlo, puedan encontrar más fácilmente las pistas necesarias para comprenderlo, ¿sí? Y de paso vamos resolviendo si hay alguna cuestión. Una duda. Eso, a ver, Nomás. dale. En la página 2, Ajá, bueno, que habla de las ciencias de la educación desplazan a la pedagogía. sí. Bueno, en el segundo párrafo dice, se produce una fragmentación del saber pedagógico en sociología de la educación, psicología de la educación, filosofía, bueno, donde dice, se gana en cientificidad, pero se pierde en especificidad pedagógica. Eso es lo que no logro comprender a qué se refiere. Bueno, les cuento un poco más desde el principio, y cuando lleguemos a ese punto, trato de explicarlo, ¿sí? Así las compañeras también entienden. El texto nos habla sobre cómo la pedagogía se fue configurando, se fue desarrollando como ciencia, ¿sí? Para poder entender esto, tenemos que partir de una idea básica y clave, que es que las ciencias se inventan, ¿sí? No estuvieron siempre ahí. En un momento determinado, cierta comunidad de pensadores, de investigadores, de estudiosos, decide que hay un tema que es importante que sea estudiado, y lo convierten en objeto de estudio, y elaboran a partir de eso un método, y se ponen a investigar, y elaboran las reglas de esa ciencia, ¿sí? En la historia de la humanidad, las ciencias, las primeras, fueron las ciencias naturales, y las ciencias más formales, como la matemática, son las más antiguas. La primera de todo es la filosofía, ¿sí? A partir de ahí surgen todas las demás en relación con esa. Y las ciencias sociales son como un poquito más tardías, aparecen a partir del siglo XVIII, y entre ellas, digamos, está la pedagogía, que también es una ciencia muy, muy antigua. Porque la educación, como nosotros estuvimos viendo, existe desde siempre, existe desde que existe la humanidad. Entonces era necesario, o se dieron cuenta, les pareció que era importante, empezar a estudiar toda esa complejidad que tiene la educación como fenómeno, ¿sí? Lo que pasa es que, por más que la pedagogía o el estudio de la educación existió siempre, empieza a tomar carácter científico o forma de ciencia en un momento determinado, que es en el siglo XVIII, entre el XVII y el XVIII, porque en ese momento histórico, en realidad lo que está pasando es que se empieza a organizar el mundo científico, ¿sí? Se distinguen las ciencias naturales de las sociales, y empiezan a establecerse con más claridad cuáles son las reglas para que algo pueda ser considerado ciencia, ¿sí? Esto es lo que estudia la epistemología, que es una palabra que aparece ahí en el texto y que puede resultar complicada, pero no es más que una de las ramas de la filosofía que se ocupa de tratar de estudiar qué es la ciencia, y cómo se construye la ciencia, y cómo se llega a tener conocimiento científico, ¿sí? Entonces, en este siglo XVII, XVIII, se dan cuenta de que había que poner reglas para decidir qué era lo científico y qué no. Y esas reglas fueron muy estrictas en un primer momento. Esas primeras reglas conformaron una idea de ciencia tan fuerte, tan poderosa, que hasta el día de hoy es difícil de sacarnos de la cabeza esa idea de ciencia, que es la que los autores llaman el positivismo. ¿Escucharon alguna vez esa palabra? Sí. ¿No? Por la cara de Lorena digo que no. No,
Estaba leyendo justo el texto. Ah, el positivismo es una de las formas en que la epistemología llamó a este tipo de hacer ciencia, este modo particular de hacer ciencia, ¿sí? Que es el modo en que más o menos nosotros entendemos que funciona la ciencia, o que nos enseñan en la escuela, desde la escuela primaria, ¿no? La idea de que hay un objeto de estudio, de que hay un método científico, que generalmente es hipotético-deductivo. ¿Les suenan estas palabras? Seguramente lo habrán escuchado. De que a partir de las teorías se investigan las prácticas, ¿sí? Y de que cada ciencia tiene su objeto de estudio y que no se vincula demasiado ni con otras ciencias ni con la práctica concreta, ¿sí? Esa idea es la idea positivista de la ciencia, y surge en el siglo XVIII, y cuando se le empieza a pensar a la pedagogía como ciencia, se la piensa positivista. ¿Me siguen hasta acá la idea? ¿Sí? Entonces, cuando a partir de este siglo XVIII se empieza a organizar la pedagogía como ciencia, dice nuestra autora, la que estamos leyendo, gana cientificidad, pero pierde relación con la práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes la pedagogía, antes de que se la consideraba ciencia, era una disciplina muy práctica, estaba directamente relacionada con educar, con la práctica de educar. Era una disciplina que no se la pensaba solo teóricamente, sino que se la pensaba resolviendo las situaciones concretas de la práctica. Cuando la pedagogía y los investigadores de la pedagogía hacen este esfuerzo de acomodarse a las reglas del positivismo, ganan cientificidad porque se la empieza a reconocer como ciencia en el mundo académico, pero pierde conexión con la práctica, pierde esa capacidad que había tenido desde siempre de resolver los problemas de la práctica, de dar respuesta, de poder pensar proyectos educativos, ¿sí? Que vayan directamente a resolver el problema de la educación. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Respondo a tu pregunta, sí, Laura? Sí, sí. Bien. Pero luego de eso, ¿qué pasa? La pedagogía como ciencia se empieza a fragmentar, se empieza a dividir. ¿Por qué? Porque la educación es un objeto muy, muy complejo, muy abarcador. Entonces, empiezan a aparecer ciencias que se empiezan a llamar ciencias de la educación, que van tratando de investigar más particularmente o con más especificidad algunos de sus objetos. Entonces aparece la sociología de la educación, la economía de la educación, la historia de la educación, la didáctica como ciencia de la enseñanza, la economía y administración de la educación, ¿sí? La filosofía de la educación, y la pedagogía como ciencia abarcadora que estudiaba toda la complejidad de la educación empieza a perder su especificidad, empieza a perder su capacidad de abarcar esa complejidad de la educación, porque se empieza a desarmar, a disgregar, a desmenuzar en un montón de ciencias particulares que se llaman ciencias de la educación, ¿sí? Y ahí lo que pasa es que la pedagogía queda como achicada y reducida solo a un saber práctico posible de ser aplicado en el acto de educar, ¿sí? Fíjense cómo, de ser una ciencia abarcadora que relacionaba teoría y práctica, termina separándose en las ciencias de la educación, que sería como la parte teórica, y la pedagogía achicadita, resumida, ¿sí? Con poco valor y poca legitimidad, solo como respuestas prácticas al problema de la educación, ¿sí? Hasta ahí, digamos, la pedagogía lo que pierde es valor, legitimidad, ¿sí? Pierde su carácter teórico y por lo tanto ya no tiene tanto valor académicamente, y eso se ve muy claramente en cómo en los planes de estudio de la formación de los docentes empiezan a aparecer las ciencias de la educación y desaparece la pedagogía, ¿sí?
ahora parece que es más importante que se estudien las ciencias de la educación y no tan importante que se estudie la pedagogía, ¿sí? Y bueno, eso por supuesto es un problema para la pedagogía, porque empieza a perder su valor, su especificidad, su carácter científico, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Esta idea positivista de ciencia cambia con el tiempo, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de algunas críticas filosóficas que surgen en los años 60 por un grupo de pensadores que se llamó la Escuela de Frankfurt, el nombre es el mismo nombre de la ciudad, Frankfurt, la ciudad europea. Si quieren busquen en Google qué fue la Escuela de Frankfurt para saber más. Estos pensadores empiezan a entender de nuevas maneras la ciencia, ¿sí? Y ya no les parece tan importante la objetividad, ya no les parece tan importante la teoría, sino que empiezan a darse cuenta que las ciencias sociales son ciencias que, por el tipo de objeto de estudio que tienen, que son humanos y son sociales, necesitan tener una articulación entre la teoría y la práctica que sea permanente, ¿sí? Que una ciencia, si realmente quiere comprender su objeto de estudio, no puede ser solo teórica, o solo apuntar a construir teorías, sino que tiene que vincularse directamente con la práctica, ¿sí? Y que por lo tanto hay que estudiar de una manera distinta, investigar de una manera distinta, y construir sus objetos de estudio de una manera distinta. Acá es donde la pedagogía encuentra la oportunidad de recuperar su sentido, su valor, ¿sí? Como que renace, aparece nuevamente, porque desde esta nueva posición, desde esta nueva manera de entender la ciencia, que se llama la ciencia crítica o crítico-social, el objeto de estudio, educación en toda su complejidad, es posible de ser estudiado teóricamente y prácticamente, ¿sí? Entonces ahí es donde la pedagogía recupera su especificidad y empieza a reconstruirse a sí misma como un campo científico, ¿sí? Fíjense que el autor al final del texto dice, bueno, la pedagogía es un campo científico en construcción, ¿sí? Lo que está diciendo es, está intentando reconocer su objeto, su método, su forma específica de producir conocimiento científico. ¿Se entiende eso, chicas? Sí, profe, se entiende. Bien, me alegro. De todas maneras, si tienen dudas, este es el momento, ¿eh? Sí, yo estaba pensando que viste que usted recién antes nombraba que cambiaron a la pedagogía por ciencia crítica, ¿puede ser? Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿O por qué lo hicieron? ¿El cambio hacia las ciencias de la educación? Sí, ese, ¿O el cambio? ciencia de la educación. Bien. Se lo cambia justamente porque desde esa idea de ciencia positivista, la pedagogía no podía ser ciencia. Porque Claro. es demasiado complejo su objeto, porque vinculaba teoría y práctica, y así no era como ellos creían en ese momento que se tenía que hacer la ciencia, ¿sí? Ah, bien. Entonces, Sí, perfecto. lo que hacen es tomar el objeto de estudio educación y dividirlo en partes, y crear una ciencia para cada una de esas partes, ¿sí? Entonces, la didáctica para estudiar la enseñanza, la historia de la educación para estudiar la historia, la economía de la educación para estudiar la economía, y así. Claro, perfecto. Entonces, de esa manera, como que entraban en esa categoría de ciencia positivista. Cuando esa categoría de ciencia cambia y aparece la posibilidad de hacer ciencia de otras maneras, entonces ahí reaparece la posibilidad de que la pedagogía no rompa, no divida su objeto de estudio, sino que lo trate de entender en toda su complejidad, ¿sí? Que es un poco lo que yo les vengo diciendo de principio de año. Entendamos a la educación en toda su complejidad. Bien. Bueno, el texto dice, ustedes van a encontrar, que da argumentos a favor y en contra de el carácter científico de la pedagogía. Es importante que ustedes
traten de reconocer, puedan reconocer qué argumentos da a favor, qué argumentos da en contra, ¿sí? Para poder decir, bueno, todavía no está todo resuelto. Lo que la autora nos dice es, la pedagogía no la tiene toda clara todavía. En realidad se está reconstruyendo como campo científico, ¿sí? Está reorganizándose. Pero hay algunas cosas que sí están claras. Por ejemplo, ¿cuál es su objeto de estudio? ¿De qué se ocupa la pedagogía? ¿De la educación? Claro, exactamente, de la educación, entendida como un fenómeno amplio, complejo, histórico, social, ¿sí? Todo esto que venimos viendo nosotros desde el principio. De eso se ocupa, ¿sí? Y la educación, como venimos diciendo, es teórica y práctica, social, humana, vinculada con relaciones de poder. Entonces no se lo puede estudiar como si fuese una plantita, ¿sí? No lo podemos estudiar como si fuese una ecuación matemática. Tenemos que estudiar a la educación como el fenómeno complejo que es, como el fenómeno humano que es, ¿sí? Entonces, el método o las formas para estudiar la educación, ¿cómo tendrán que ser? ¿Objetivas o subjetivas? Por ejemplo. Ay, se deben escuchar mis perros. ¿Saben lo que es objetivo y subjetivo? Ahí está el tema. Cuando decimos algo objetivo, cuando queremos estudiar objetivamente algo, o ver objetivamente algo, ¿qué dejamos intervenir? Gracias, doctor. Vení, mira. ¿Me escuchan, chicas? Sí, yo sí. Ah, No escuché la última pregunta, ¿la puede repetir? sí. Si El queremos ver, objetivo sería nuestro punto de vista acerca de un objeto y como lo subjetivo, no sé cómo decir, que está centrado mirando más para el lado de adentro sería. ajá, puede ser, claro. A ver, la pregunta era, ¿qué diferencia hay entre lo objetivo y lo Objetivo y subjetivo? subjetivo. ¿Mm? Bien. Cuando queremos ser objetivos, tratamos de sacar de lado, Subjetivo como teniendo varios puntos de vista. claro, cuando estamos en lo objetivo, tratamos de sacar de lado nuestros valores, nuestras creencias, nuestros puntos de vista, tratamos de que sea neutral, ¿sí? Entonces, mirar objetivamente algo es tratar de ser neutral, tratar de que no intervengan nuestras ideologías, nuestros pensamientos, mirarlo o analizarlo desde un punto de vista neutro. Cuando somos subjetivos, es cuando dejamos intervenir lo que nosotros tenemos dentro, nuestras ideas, nuestros valores, y miramos las cosas, ¿sí? Desde ese lugar más personal, más íntimo, ¿sí? A ver, si ustedes me dan, no sé, un helado de chocolate y me dicen, tiene que ser objetiva, ¿yo qué voy a decir? Está frío, es marrón, no sé. Puedo dar algunas características sin hacer intervenir mi personalidad o mis gustos. Pero si yo quiero ser subjetiva, voy a decir, está rico, ¿sí? Está helado, está frío, demasiado frío, ¿sí? Porque ahí estoy interpretando desde mis sentimientos y mis puntos de vista, ¿sí? O puedo decir, es feo, no me gusta, ¿sí? ¿Ven la diferencia entre ser objetivo y subjetivo? ¿Sí? Sí. La ciencia positivista pretendía ser objetiva, pretendía ser neutral, que lo que estudiaba no intervenga en ningún valor, ninguna ideología, ningún pensamiento, ¿sí? Sino que pretendía que estudiar los fenómenos sociales igual que estudiaban los fenómenos físicos, por ejemplo, o los fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, cuando uno trata de estudiar
no sé, el clima, que es un fenómeno de la naturaleza, sí, se puede estudiar objetivamente, porque podemos tomar mediciones de la temperatura, de la caída de lluvia, pero el fenómeno educativo no se puede estudiar objetivamente. ¿Por qué? Porque somos seres humanos interactuando entre nosotros en relaciones de poder, ¿sí? En dispositivos que son históricos, sociales, y que buscan lograr un efecto en el otro de transformación. ¿Eso se podrá estudiar objetivamente? No. No, no. Por eso es que la pedagogía necesitó posicionarse en otro paradigma de pensamiento científico, en otro paradigma epistemológico. Uno donde su objeto de estudio, con sus particularidades, realmente pudiera ser estudiado en toda su complejidad, sin tener que sacarle, restarle su complejidad para que sea menos o más fácil o para poder hacerlo neutralmente. ¿Se entiende? Sí. Voy a retar al perro, esperen un ratito. Basta. Ay, disculpen, esto de dar clase en casa, complicado. Bueno, ¿se entendió entonces? Sí. Bien. Sí. Entonces, la pedagogía se ocupa de la educación y su método, obviamente, va a ser menos objetivo, ¿sí? Más vinculado con lo humano de ese fenómeno, lo social de ese fenómeno, ¿sí? Con su característica política y de poder, ¿sí? Por eso, el sentido que va a tener como ciencia no va a ser solamente explicar el fenómeno educativo, sino también poder proponer, hacer propuestas prácticas, resolver situaciones prácticas que ese fenómeno educativo me esté presentando. ¿Sí? Esa es otra gran diferencia con el paradigma positivista, que no busca responder situaciones prácticas. ¿Sí? Entonces acá, en este paradigma, la relación entre teoría y práctica va a ser de permanente retroalimentación. La teoría permite comprender la práctica y explicarla, ¿sí? Y la práctica todo el tiempo le va a estar proponiendo a la teoría nuevas dificultades y nuevos desafíos para resolver, ¿sí? La relación es permanente, todo el tiempo teoría-práctica, práctica-teoría, ¿sí? Sin parar. No va a haber una teoría que me diga qué hacer en la práctica. ¿Se entiende esto? Es importantísimo, porque ustedes como docentes van a tener que tratar de entender que ninguna teoría les va a decir exactamente qué hacer en la práctica, sino que van a tener que encontrar sus propias respuestas a partir de lo que la teoría les sugiere. ¿Sí? Bueno, chicas, nos quedan 10 minutitos de reunión, porque saben que después de los 40 minutos se corta, 45. Así que, ¿tienen alguna pregunta? ¿Se entendió lo que hablamos? Sí, se reentendió. Bien, me alegro. Sí. En el aula van a encontrar una nueva clase y una nueva lectura. Todavía la vi recién ahora. Eso es para que trabajen esta semana. Bueno. Hay un videíto breve con una entrevista a una pedagoga, Rosarina, y algunas preguntitas para pensar. Nada obligatorio, pero si ustedes lo pueden ir haciendo, mejor, porque eso es lo que yo les ofrezco para que vayan comprendiendo. ¿Sí? En la semana que viene vamos a seguir pensando y trabajando sobre la escuela como dispositivo de educación, como un lugar privilegiado para ofrecer educación. ¿Sí? Porque, ¿te acuerdas que nosotros venimos diciendo? Educación se da en todos los ámbitos de la vida humana, en todos los espacios donde hay seres humanos hay educación. Pero la escuela es como lugar privilegiado, hegemónico, ¿sí? Que tiene cierta legitimidad social para transmitir ciertos conocimientos. ¿tá? Entonces vamos a tratar de entender cuándo surgió la escuela, de dónde salió, quién la inventó y por qué es así como es. ¿Sí? Tienen un foro para participar también, estaría bueno que vayan escribiendo ahí, que se animen, es solo para compartir y para ir juntas armando una idea de lo que es el formato escolar. Cuando una vez que lean la clase van a entender bien qué sentido tiene el foro.
Profe, se acuerdo? escucha entrecortado. Escucho igual. Y debe ser que no tengo buena internet. Sí, como que va pausado y como que va muy lento y se escucha entrecortado. No lo puedo resolver a eso. Ya reclamé 1000 veces a la empresa y En todos lados pasa igual. lo siento, chicos. No, por favor. Igual yo lo voy a dejar grabado por si quieren repasar alguna de las cosas que estuvimos hablando. Bueno, ¿algo más que quieran contar? Profe, ¿las clases con usted también terminan el 6 de noviembre? Sí. Sí, junto con la de taller. Todas terminan en esa fecha. Ah, bueno, porque por ejemplo con No te escuché. que historia económica tenemos hasta el 30 de noviembre. Ah, bueno, no sé. Déjame que averigüe si hay diferencias. Ah, bueno. Lo voy a ver. Profe, ¿vamos a seguir teniendo los viernes así videollamadas o vamos a ir viendo? No, todos los viernes no. Vamos a ir viendo a medida que vayamos necesitando. Yo, digamos, porque la semana pasada las chicas me pidieron que hoy volvamos a tener. Sí, yo Pero vi la clase de la semana pasada, por eso hoy le pregunté, le mandé un mensaje por la plataforma y le pregunté si había claro, videollamada. yo hoy la organicé porque las chicas me habían pedido que tengamos de nuevo, porque querían leer el texto para poder hacer preguntas. Pero vamos a avanzar un poquito más con las clases y las lecturas y después tenemos otro encuentro. Bueno, Ustedes vayan sugiriéndome también, ¿sí? Cuando ustedes crean conveniente que nos encontremos, me van tirando la idea y lo organizamos. Bueno, perfecto. Bueno, chicas, ¿algo más? yo por lo menos no tengo más dudas. Creo que comprendí demasiado bien el texto y bueno, después lo resumiré y bueno, fui marcando algunas cosas, pero no tengo otras dudas. Bueno. Fíjense que pueden hacer relaciones entre lo que dice acá la autora esta sobre la pedagogía y lo que decía el capítulo 1, el primer capítulo que leímos del libro de Silvina Birz. ¿Se acuerdan? Lo que hablaba sobre educación. Sí. Al final también habla sobre pedagogía y ciencias de la educación. Así que ahí también pueden hacer relaciones entre lo que estamos hablando hoy con aquello. Pamela, ¿querés decir algo? ¿Ese es de la clase 1? Disculpe. Sí. Ah, gracias. No, 1 no, en el de la 1 les di Capítulo Freire. uno. Ah, El primer pero- capítulo que hablaba sobre educación. listo. Es el mismo libro que les sugiero que ahora lean el capítulo 2, Sí, sí, sí. que yo se los pasé completo. Ah, bien. Sí. Que es, te los muestro. Este, la educación ayer, hoy y mañana, Sí. de Silvina Birz. Sí. Bueno, chicas, saben que estoy en el correo, que estoy en el... Tienen mi número de teléfono también en el aula virtual, si necesitan hacer una consulta, si necesitan charlar sobre las condiciones en las que están trabajando, porque necesitan tiempo para hacer los trabajos, digamos, lo que sea necesario que conversemos, aquí estoy, digamos. Sepan que estoy siempre esperando sus comunicaciones, sus trabajos, ¿sí? Sí, profe. Bueno, si no hay nada más por decir, profe. decime de nuevo, Pamela, no te escuché. No, dije bueno, profe, nada más. Listo. Bueno, ya se nos termina, nos queda un minutito. Así que espero que anden bien, cuídense y nos veremos pronto. Bueno, profe. Bueno, profe, Bueno, igualmente. profe, nos Chao. vemos. Chau, chau.